bienvenidos a mi canal. Yo soy Adri y este día les traigo algunas leyendas e historias típicas de mi país con las cuales espero que puedas relajarte y pues vamos a disfrutarlas. La primera es la leyenda del Callejón del Beso. Esta es situada en Guanajuato y cuenta la historia de Carmen, hija única de un padre celoso, estricto y violento, y de don Carlos, un humilde minero. Resulta que Carmen de vez en cuando se daba sus escapaditas y en una de ellas conoció a Carlos. De hecho, así fue como empezaron a salir, encontrándose en una iglesia cerca de su casa. Sin embargo, su padre la descubrió y como castigo la encerró y la amenazó con mandarla a un convento con el fin de casarla con un viejo noble español a quien le debía un favor. Antes, las doncellas tenían damas de compañía, así que Carmen le pidió a la suya que le hiciera llegar una carta a Carlos, advirtiéndole sobre los terribles planes que tenía su padre con ella. Pronto Carlos se dio cuenta que en una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones. Después de tanto preguntar, por fin dio con el dueño de la casa y sin dudarlo se la compró a precio de oro. Por ello, todas las noches platicaban, pero una noche el padre de Carmen escuchó murmullos y fue como descubrió a la pareja. Enfurecido clavó una daga en el pecho de su hija ante los ojos del pobre Carlos. Como Carlos no podía soportar no vivir sin su amada, pocos días después se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Cuenta la leyenda que si una pareja visita el Callejón del Beso y se da un beso justo en el tercer escalón, tendrá felicidad durante 7 largos y maravillosos años. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo han hecho? ¿Han ido al Callejón del Beso? Yo solo he visto fotografías, pero parece muy romántico. La siguiente leyenda es sobre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Dice una antigua leyenda que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de los más altos de México, representan a una doncella y un joven guerrero tlaxcaltecas. Iztaccíhuatl era la princesa más bella y se enamoró del guerrero Popocatépetl, uno de los más valientes de su pueblo. Antes de partir a la guerra en la que los tlaxcaltecas se encontraban inmersos frente a los aztecas, el joven guerrero pidió la mano de la doncella Iztaccíhuatl. El cacique le concedió su deseo. Sin embargo, eso fue a cambio de que volviera sano y salvo del conflicto. Mientras Iztaccíhuatl esperaba de regreso a su amado, un rival de Popocatépetl engañó a la joven y le dijo que el muchacho había fallecido en la guerra. Entonces, la princesa murió de tristeza en poco tiempo. Cuando Popocatépetl regresó victorioso del combate, recibió la mala noticia. Durante días y noches, el joven vagó por la ciudad, pensando cómo podía honrar el gran amor que se habían tenido. Así fue como ordenó construir una gran tumba bajo el sol, amontonando 10 cerros para levantar una enorme montaña. Entonces tomó el cuerpo de la princesa y la recostó en la cima de la montaña. Allí la besó por última vez para después, con una antorcha humeante en la mano, arrodillarse a velar por su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno frente a otro, y con el tiempo la nieve cubre sus cuerpos, convirtiéndolos así en 2 enormes volcanes. Continuamos con el árbol del vampiro. ¿Dónde está el árbol del vampiro? Este misterioso árbol está ubicado en Guadalajara, en el Panteón de Belén. Mide 15 metros de altura y es muy visitado. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVIII, en la época de la colonia, en un pequeño pueblo llamado Belén, se estableció un hombre que era conocido como Don Jorge. Era poseedor de una gran fortuna,
cual compró una gran hacienda, pero por algún motivo no terminaba de caerles bien a algunas personas. Todo trascendía normal, hasta que se percató que empezaron a salir animales muertos, sin sangre y con la señal de haber sido mordidos en el cuello. Después de un tiempo, empezaron a aparecer personas muertas con las mismas características de los animales, y fue así que el pueblo se puso a buscar un asesino. Ciertamente la sorpresa de todos fue cuando encontraron a don Jorge mordiendo a una de sus víctimas. Nadie lo podía creer. Lo intentaron atrapar, pero el vampiro huyó. Buscaron la ayuda del sacerdote para que éste fuera a hacer un exorcismo a la hacienda de don Jorge, pero otros habitantes pensaron que eso no sería suficiente para poder acabar con el vampiro. Cuando por fin lo atraparon, le clavaron una estaca en su corazón, mientras éste gritaba y juraba que regresaría para vengarse de todos. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Belén. Sin embargo, con el tiempo, un árbol empezó a crecer en la tumba, rompiendo todo lo que había alrededor. En el momento en que las raíces terminen, dicen, la lápida, el vampiro regresará. Creo que me equivoqué, perdonen. Voy a volver a leer esa parte. En el momento en que las raíces terminen de romper la lápida, el vampiro regresará. Es lo que dicen los pobladores de Belén. La siguiente se llama La Pascualita. Una de las leyendas más populares de Chihuahua, en México, es la de la Pascualita, un maniquí de una tienda de vestidos de novia, cuyos detalles confunden a las personas, haciéndonos creer que se trata de una persona real. Se dice que la Pascualita se trata de la hija de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, la dueña de la casa de novios en la década de 1930. La joven era hermosa, inteligente y de un carácter encantador, pero, por desgracia, murió siendo muy joven por la picadura de un alacrán. La historia que ha pasado entre generaciones indica que el maniquí que aún se puede encontrar en esta tienda es la joven, quien fue embalsamada por su madre para siempre tenerla cerca. A la fecha, es una atracción de la ciudad de Chihuahua y existe el mito de que las mujeres que se casan con el vestido que porta la Pascualita tienen muy buena suerte en su matrimonio. ¿Creen que sea cierto? Porque aquí dice que las mujeres que se casan con el vestido de la Pascualita, ¿de verdad dejarán que las chicas usen el vestido de la Pascualita? Si saben algo, escriban en los comentarios. La siguiente se llama Leyenda de la Casa de los Tubos. En la localidad de La Escondida, en Monterrey, muy cerca de la Iglesia de Cristo de la Montaña, se yerguen las ruinas de aquello que los lugareños llaman la Casa de los Tubos. La leyenda, en este caso, comienza con una buena intención. El padre de una joven afectada por la parálisis decide construir para su hija una mansión de extraño diseño cilíndrico, cuyas habitaciones y pisos estarían unidos por rampas para que así la circulación de la silla de ruedas en la que se desplazaba su hija no se viese afectada por los obstáculos. Desde el principio, el proyecto fue teñido por la desgracia. Dos trabajadores murieron durante la construcción en accidentes inexplicables. El plan avanzaba lentamente y los lugareños veían al edificio como una extraña torre de Babel, cuya presencia era claramente ominosa. La tarde en la que la joven fue llevada a la casa para observar el progreso de la obra, una imprudencia provocó que su silla de ruedas se deslizara por una de las rampas y que tanto ella como la niña se precipitaran por una ventana hacia la muerte. El desconsuelo del padre lo llevó, según cuentan los memoriosos, en principio al alcohol y luego al suicidio. La casa fue abandonada en medio construir y un sinnúmero de hechos desgraciados se abatieron sobre ella, más muertes de visitantes, pactos suicidas que se llevaron a cabo en sus dependencias, accidentes fatales y la posible presencia del fantasma de la niña muerta
pueblan de gemidos de angustia las noches de los alrededores de la casa de los tubos hasta el día de hoy. Y por último, una que es, pues, quiero pensar que la más famosa del país, es la leyenda de la Llorona. La Llorona es un espectro que asemeja la forma de una mujer vestida de blanco que en las noches vaga por las calles o a las orillas de los ríos, lamentándose por la pérdida de sus hijos y emitiendo un angustioso quejido que aterroriza a todos los que la escuchan. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Y luego se desvanece en el aire. La leyenda de la Llorona es quizá una de las más antiguas y difundidas en México y en América Latina. Sus orígenes se remontan al México prehispánico. Disculpen. Disculpen, de verdad. Sus orígenes se remontan al México prehispánico, en la antigua cultura azteca, donde se creía que las cihuateteo o espíritus de las mujeres muertas durante el parto se aparecían en los cruces de los caminos llorando por sus hijos. De acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, la diosa Cihuacótl, quien era dentro de la mitología azteca la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz, emergió de los canales para alertar a su pueblo del peligro que amenazaba la caída de Tenochtitlán. La veían vagando entre los lagos y los templos de la gran capital mexicana, vestida de blanco con el cabello suelto, lamentando la suerte de sus hijos con la expresión «Ay, mis hijos, ya se acerca la hora de irnos, ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré?». Ya en la época colonial, los pobladores de la Ciudad de México seguían reportando la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles lanzando aterradores alaridos. Pasaba por la Plaza Mayor y luego seguía hasta el lago de Texcoco, en donde se desvanecía entre las sombras. Durante la colonia se la asoció con la Malinche, o Doña Marina, quien fue la indígena que sirvió como intérprete y amante de Hernán Cortés y fue determinante para conquistar a los aztecas. Se decía que su fantasma rondaba las calles llorando y gritando, arrepentida por haber traicionado a su pueblo. Actualmente, la leyenda de la Llorona se encuentra difundida por todos los países de América Latina y existen innumerables versiones que varían por región y por país. En algunas versiones le atribuyen gran belleza, en otras la describen como una calavera, en unas la hacen ver como la responsable de la muerte de sus hijos, mientras otras la hacen ver como víctima del asesinato de sus hijos. Unas la describen vestida de blanco mientras otras de negro. En fin, se puede afirmar que la leyenda de la Llorona tiene una versión adaptada de cuento al sentir popular de cada pueblo o región donde se encuentra arraigada. Qué interesante, ¿no? Que cada región aquí en el país de México pueda tener una historia de la leyenda diferente. Es así como aquí dice que es popular de cada pueblo. Y sí, si ustedes se ponen a pensar, si sus papás, abuelitos les han contado, pues sí, hay cada historia que hasta nuestros familiares han podido vivir. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero les haya gustado estas historias. Ojalá pueda verlos pronto. Por favor, en los comentarios escriban si les gustó este tipo de video. Si no, no hay problema. Para eso estamos, para poder mejorar. Fue un gusto pasar tiempo con ustedes.